Hola de nuevo, vamos a comenzar con el último de los apartados del tema dedicado a la prevención de riesgos laborales. Hoy vamos a ver los riesgos ergonómicos y psicosociales. Como siempre, hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto en este epígrafe hasta el momento. Estamos viendo los factores de riesgo laboral o condiciones de trabajo, es decir, aquellas circunstancias del trabajo que pueden llegar a convertirse en accidentes o en enfermedades y que por lo tanto son susceptibles de ser evaluados. Son las llamadas condiciones de seguridad, factores de riesgo ambiental y los que vamos a ver hoy, riesgos ergonómicos y psicosociales. Condiciones de seguridad, que si recordáis eran los lugares y equipos de trabajo, eran también el riesgo eléctrico y el riesgo de incendio. Vimos también los factores de riesgo ambiental que dividíamos en contaminantes físicos, dentro de ellos el ruido, las vibraciones, la temperatura, las radiaciones y la iluminación. Y en el vídeo anterior estuvimos viendo los contaminantes químicos y los contaminantes biológicos. El último de los grandes grupos de riesgos que debemos evaluar y en su caso tomar medidas de prevención y protección para asegurar un entorno seguro en el trabajo son los riesgos llamados ergonómicos y psicosociales. Realmente son dos grupos separados, los riesgos ergonómicos y por otro lado los riesgos psicosociales. Si bien en no pocas ocasiones se explican conjuntamente porque tienen muchos puntos de unión y también porque los riesgos psicosociales han sido los más novedosos, los últimos en entrar dentro de la estrategia de prevención de riesgos laborales y por lo tanto han tenido una menor importancia tradicionalmente. Sin embargo, veremos que son muy importantes a día de hoy. Los riesgos ergonómicos y psicosociales hacen referencia a todas aquellas situaciones en las cuales la salud del trabajador puede verse afectada por posturas, por diseños, por flujos de trabajo o por entornos laborales que puedan incluir algún tipo de riesgo. Empezando por los riesgos ergonómicos, primero tenemos que saber qué es la ergonomía. La ergonomía es una ciencia que tiene por objeto adaptar las circunstancias del trabajo al trabajador. Tradicionalmente se pensaba que es el trabajador quien tiene que ser adaptativo a las diferentes circunstancias del trabajo, bien sea a los flujos de trabajo, a las posturas, a dónde están, a las cargas, a los lugares de trabajo. Sin embargo, la ergonomía, como ciencia que aparece ya a finales del XIX, pero de una manera mucho más sólida a mediados del siglo XX, determina que los entornos laborales deben ser adaptados a las circunstancias del trabajador. En un primer momento, la ergonomía solo se fijó en las circunstancias de carácter antropomórfico, físicas, a la distancia de los brazos, a la flexibilidad del cuerpo, a la altura de la mirada, etc. Pero también hay que hacerse cargo de aquellas situaciones del trabajo que deben ser adaptadas a los procesos cognitivos del trabajador, especialmente en aquellos ambientes laborales donde prima el trabajo intelectual. Diferenciamos, por lo tanto, dentro de los riesgos ergonómicos, los derivados de la carga física y los derivados de la carga mental. Llamamos carga física al conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador durante la jornada laboral, a los esfuerzos, a las posturas, a los movimientos repetitivos, a la manipulación de cargas. Todo ello puede producir fatiga física. Para evitar esa fatiga física y más aún para evitar accidentes laborales, existen una serie de consejos, una serie de requerimientos sobre cómo debe ser manipulada esa carga física. De tal manera que en ese diseño se deberán evitar posturas poco adecuadas,
Se deberá evitar que las posturas se prolonguen en el tiempo, las mismas. Se facilitará, por lo tanto, los cambios de postura. Siempre que sea posible, se preferirá la posición sentada a la posición de pie. Y cada postura será justo la adecuada a los requerimientos de la tarea. Y en la medida que sea posible se proporcionarán los elementos técnicos que eviten la fatiga. Por ejemplo, cuando se trabaja de pie, la superficie de trabajo debe ser ajustable a las diferentes alturas de los trabajadores y trabajadoras para que, por ejemplo, no existan cargas excesivas a la altura de los hombros si tenemos la mesa de trabajo demasiado alta, o no existan lesiones dorsales si tenemos la mesa demasiado baja, que esté a la altura adecuada para que la fatiga física sea la menor posible. O se debe facilitar algún tipo de escabel o reposapiés, incluso en posición de pie, para que se pueda descargar parte del peso sobre la extremidad y no sobre toda la presión sobre la espalda. Las superficies no pueden ser resbaladizas, sino que tienen que estar fijas y que sean lo suficientemente mullidas para que una jornada larga de pie no tenga consecuencias en la circulación y también en la espalda. Se recomienda el uso de tacones bajos o zapatos con un empeine reforzado. Cuando se trabaja sentado, el diseño del puesto de trabajo, el conjunto mesa-silla, debe estar adecuado tanto en altura de la silla como en los respaldos, los reposapiés, que la silla sea ajustable en altura para que la mesa quede a una adecuada altura respecto a la posición sentada. Debe formarse a los trabajadores en cuáles son los modos y los descansos y las pausas que debe realizar a lo largo de la jornada laboral y debe darse carga de trabajo que facilite los cambios de postura de tal manera que se pueda uno levantar de vez en cuando para evitar estar en posición sentada toda la jornada. La carga mental hace referencia al conjunto de requerimientos psíquicos a los que se ve sometido el trabajador en su trabajo diario. Exigencias de atención, análisis y control alto de la información, requerimientos de tiempo muy ajustados, las propias características del trabajador en cuanto a edad, experiencia o capacidad intelectual, todo ello puede subir o no la fatiga mental. Por lo tanto, los flujos de trabajo, los requerimientos de trabajo, el diseño del software, el diseño de las interfaces debe ser adaptada a los requerimientos del trabajador para que no tenga una excesiva carga mental. Todo ello con el objetivo de identificar, analizar y reducir los riesgos laborales, adaptar el puesto de trabajo a las condiciones de trabajo, controlar la introducción de las nuevas tecnologías para que éstas sean adaptadas a la población laboral existente y establecer normas de ergonomía en la adquisición de herramientas y de útiles de trabajo. Cercano a la carga mental, pero no es exactamente lo mismo, tenemos los riesgos psicosociales. Mientras que la carga mental nos habla de fatiga, los riesgos psicosociales nos hablan de insatisfacción laboral, de estrés, de síndrome de burnout o del mobbing. Es decir, son aquellos riesgos derivados de la organización del trabajo, de cómo se organiza el trabajo, de los grupos o equipos de trabajo, del trabajo individual, de la existencia o no de jefes tóxicos, de organizaciones excesivamente jerarquizadas, de elementos disuasorios o discriminatorios por razón de género, por razón de orientación sexual, por razón de requerimientos técnicos, en los cuales se derivan daños para el trabajador, que van desde la insatisfacción laboral, que se identifica o se puede describir como aquel fenómeno de rechazo al trabajo por parte del trabajador, pero derivado de una inadecuada organización del trabajo,
por el estilo de mando, por la falta de comunicación, por el modo en que es llevada la empresa, unido a otros factores personales y seguramente extralaborales que le ocasionan consecuencias tanto individuales como a la propia organización, como a la propia empresa. Las causas de los riesgos psicosociales también pueden generar estrés. Entendemos como estrés ese conjunto de reacciones de carácter emocional, cognitivo, pero también fisiológico y de comportamiento ante ciertos aspectos adversos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Cuando una carga de trabajo o el modo en que es dirigido el trabajo o el modo en que están dadas las órdenes o el flujo de comunicación es inadecuado, el trabajador puede experimentar que su capacidad se ha visto excedida y no tiene el control sobre su trabajo. En ese momento puede aparecer el estrés. El moving, sin embargo, nos habla del acoso laboral, el acoso en el trabajo. El acoso respecto a una persona que está empleada o a un grupo de empleados se constituye como un riesgo para la salud y seguridad en el trabajo. Podemos definir el moving como aquella situación en la cual una persona o un grupo ejercen un conjunto de comportamientos que se caracterizan por violencia psicológica, ejercida de un modo sistemático, es decir, continuado en el tiempo, al menos una vez por semana, y durante un tiempo prolongado, al menos 6 meses, sobre otra persona en el lugar de trabajo con un objetivo, que es disminuir su autoestima y conseguir el abandono del puesto de trabajo. Por tanto, es una actitud deliberada, una actitud consciente con un objetivo definido y que debe estar prolongado en el tiempo. De igual manera que en otros elementos de acoso, el moving necesita una relación de poder, bien jerárquica o no, pero de poder entre el acosador y el acosado, de tal manera que el acosado, el sujeto que sufre moving, se ve compelido a realizar determinados hechos o actos que no haría si no se viese forzado a ello. El moving en la empresa se ejerce fundamentalmente hacia el profesional con las siguientes conductas: ordenar al trabajador la realización de tareas inútiles o degradantes, aislarle o ignorarle, insultarle, amenazarle verbal o físicamente, ponerle en evidencia respecto a los demás. Este tipo de comportamientos pueden indicar el acoso laboral o pueden indicar que hay un cuadro de acoso laboral. Por último, hablamos del síndrome de burnout o el síndrome de estar quemado, del profesional quemado. Es similar al estrés, pero un estrés cronificado, un estrés que se cronifica y que se experimenta en el ámbito laboral. Particularmente se da en aquellas profesiones con un alto grado de implicación con otras personas y en las cuales hay unas altas expectativas sobre cuál debería ser el objetivo de tu profesión. Estamos hablando de profesional sanitario, profesional de intervención sociocomunitaria, profesional docente, cuidadores, cualquier tipo de trabajo en el cual hay una intención de ayudar a los demás a través del trabajo. Cuando esa capacidad se ve excedida, ya no solo aparece el estrés, sino una suerte de desilusión por el trabajo. El profesional ve defraudadas sus expectativas y se ve incapaz de modificar su situación y de poner en práctica sus ideas al respecto de cómo debe ser realizado el trabajo. Tiene unos síntomas, como puede ser el cansancio, tanto físico como psicológico, un cierto sentimiento de incompetencia, de no ser capaz, de no poder atender debidamente las tareas, a pesar de su formación, a pesar de su cualificación, a pesar de su experiencia. El modelo organizativo le hace incapaz de prestar el servicio tal y como él pensaba que debe ser dado. Aquí es donde aparece el síndrome del trabajador quemado, y que es otro de los riesgos psicosociales que se pueden dar. Con este repaso a los riesgos psicosociales terminamos el epígrafe, un largo epígrafe dedicado a los riesgos laborales, a las condiciones de trabajo que son susceptibles de llevar a accidentes o a enfermedades profesionales. Y con ello terminamos también el tema primero de prevención de riesgos laborales. Muchas gracias.